la palabra. Hola, hola, Carlita. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Escuchando la música y disfrutándola, bailando, por eso tenía la cámara apagada. Muy bien, entonces, pues, aquí el escenario, pues ya, Lupita, adelante, es todo Adelante, suyo. sí. ¿Puedo compartir ya? Puede compartir, claro que sí. Ok, déjenme ver. Bueno, buenas tardes, maestros, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. Bien. Vamos a compartir. ¿Sí ven ya la pantalla? Sí. ¿Vienen ahí unos colores? ¿Sí los ven? Ok. Sí. Bueno, vamos a iniciar y como estamos, pues espero yo que todos estemos de vacaciones, de receso, y que ahorita lo que ya hemos dejado en pausa haya sido la lavadora, la cocina y demás, y lo de trabajo oficial esté ahorita de verdad pausado. Y yo digo que espero porque pues sabemos que a partir de que estamos en esta nueva normalidad, como que luego nuestros días han sido 24/7, ¿verdad? Y no nos han dejado como que separar lo que es trabajo de lo que es casa. Pero bueno, vamos a empezar. Y para centrarnos un poquito, olvidar un poco lo que es la dinámica de casa de este día, vamos a hacer este ejercicio. Fíjense bien, nos vamos a ir leyendo o vamos a ir repitiendo al mismo tiempo todos. Aquí vienen una serie de nombres de colores. Por ejemplo, el amarillo es amarillo, dice amarillo, pero está en color verde. La siguiente palabra dice azul, pero está en color rojo. Este es un pequeño ejercicio para empezar a movilizar nuestras neuronas, nuestros hemisferios. Y a la cuenta de tres lo vamos a empezar a leer, pero la consigna es que vamos a nombrar el color, no el nombre, no la palabra que está escrita, el color. Por ejemplo, la primera palabra, ¿cómo diríamos? Verde. 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 Verde, rojo, Rojo, azul, amarillo, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, amarillo, verde, negro, rojo, Vamos a amarillo, regresar, era un ejemplo para saber, ok, vamos a ir mencionando el color que vemos, no vamos a leer la palabra. A las 3 vamos a iniciar todos juntos con el primero que es verde. 1, 2, 3. verde, rojo, rojo, azul, amarillo, azul, negro, amarillo, rojo, azul, verde, azul, negro, negro, amarillo, rojo, verde, azul, negro, azul, verde, rojo, verde, naranja, negra, Y azul. roja, ¿Qué les puedo decir? Como era. amarillo. ¿Amarillo dónde, maestro? ¿Dónde está el amarillo? No hay. No hay, maestro, no hay amarillo. Me equivoqué. Bueno, en palabra no, en color sí. Listo, vamos a hacerlo un poquito así pausadito como lo hicimos ahorita, para ver si nos sale más parejito. Se supone que tendríamos que escucharnos todos al mismo tiempo y llegar. Iniciamos todos con el verde y terminamos con el rosa, que es azul. Vamos a estar como, si han visto el programa del Chavo, el que vendía agua de limón que parecía de tamarindo, pero que era de limón. La piña. Era de piña. Bueno, vamos a estar mencionando los colores, no las palabras. De nuevo, a las 3. 1, 2, 3. Verde, rojo, azul, amarillo, negro, rojo, azul, verde, negro, amarillo, verde, azul, negro, rojo, verde, naranja, azul. Verde, azul, ¿Cómo vamos? negro, azul, rojo, verde, amarillo, azul, naranja, y negro, azul. rojo, verde, morado, amarillo, Haciendo capirotada, maestros. verde, negro, azul, rojo, Maestra morado, Cari, ¿nos lo dices tú? Vamos a escuchar a la marrón, maestra Cari. rosa. ¿Te animas, maestra Cari? Adelante. ¿Desde el principio? Desde el principio. A ver, es verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde,
naranja, azul. Ok, muy bien. ¿Cómo les fue, maestros? ¿Quién logró hacer este ejercicio y quién no se confundió con la palabra y el color? Yo sí pude, maestra. ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? Yo sí Tu nombre, pude, maestra. maestra. Isabel. La Isabel. primera vez me A ver, confundí, Isabel, te pero el escuchamos. último sí. Dínoslo tú. Perfecto, Ok. perfecto. Muy Gracias, bien. maestra. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja, marrón, rosa. ¿Sí los dijo bien? No. No, Bueno, Se bueno, lo equivocó leyó todo, bien. Lo leyó bien. Algunos lo pero no leyó vio y bien. algunos coincidieron, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se sintieron con este breve ejercicio? ¿Lo hacemos otra vez o se los voy a dejar de tarea para que lo analicen? ¿Sí? ¿Cómo se sintieron con este breve ejercicio, chicas? Maestras, Bien. maestros, Confundida. ¿confundidas? Confundidos. ¿Por qué, maestro? Confundidos. Porque ¿Qué uno tipo de quiere uno leer la palabra, no se concentra la mente en el color. Exacto, quiere uno leer la palabra y Perdón, maestra, yo entendí leerlo. no, yo les dije, la consigna era, no vamos a leer las palabras, vamos a mencionar los colores con que están escritas las palabras. Ok, perdón, maestra, sí, es que llegué tarde, No disculpe. te preocupes, maestra. Este es un pequeño ejercicio solamente para contextualizarnos y son de esos pequeños ejercicios de gimnasia cerebral que nos sirven para movilizar nuestros hemisferios y pues aquí nos damos cuenta que generalmente la mayoría de las personas no los movilizamos de manera equilibrada, si lo queremos ver así, siempre movilizamos más al derecho o al izquierdo. Y entonces cuando nos ponen este tipo de ejercicios, pues me confundo completamente y empiezo y digo, me voy a poner bien lista porque voy a decir los colores, verde, rojo, azul, negro, y luego ya leo en lugar de decir el color, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios son prácticos para empezar a movilizar los hemisferios y para empezar a prepararnos para aprender, ¿sí? Son ejercicios que podemos implementar en nuestras reuniones de trabajo, quienes son directoras, quienes son supervisoras, en nuestras jornadas de trabajo, para que empecemos a movilizar y entonces con esto nos preparamos para aprender. Con nuestros pequeñitos también los podemos hacer en las Hoy posibilidades que hubo sismo frente a las costas, ¿no? ¿No se salió? Ah, ok, pensé que hablar. Les pido ahí los micrófonos y con quienes tengamos alumnos pequeños, primaria o secundaria, también los podemos hacer en primaria, quitando a lo mejor menos palabras, menos colores, y en preescolar lo podemos hacer con los pequeñitos utilizando emojis, caritas o círculos o figuras geométricas, pero en menor cantidad. Todos aquellos que tengamos posibilidades de utilizar la tecnología como una herramienta. Con nuestros padres de familia también. Son estrategias que podremos hacer y que estaremos trabajando en esta tarde, ¿sí? Entonces, espero y cómo les sintieron con esta actividad, maestros. Excelente. ¿Ya se olvidaron de la comida que tenían por ahí, de la ropa que está tendida? Acá en Durango que estamos que llueve, que no llueve, que salgo corriendo por la ropa, que no. Pero bueno, vamos a iniciar, maestros. Esta va a ser una charla que la intención de nosotros como parte del instituto es apoyarlos en lo que estamos viviendo en esta nueva modalidad de trabajo que nos tocó aprender y enfrentar sin agua, sin aviso, ¿sí? Y una de las situaciones que más nos ha conflictuado a todos es cómo vamos a involucrar a padres de familia. Y nos compartimos estrategias y luego mandamos que por mensajito y luego mandamos que por llamada y total que los padres han sido más estrategas que nosotros porque para ellos es más fácil bloquearnos, cambiar de número, decir que sí pero no decir cuándo y bueno, entonces es una tarea muy difícil, pero no imposible, es complicada y les voy a decir o vamos a visualizar por qué. Tenemos un ciclo escolar completito y medio ciclo cuando nos fuimos prácticamente hace un año y medio, que de un día a otro nos fuimos a trabajar a distancia, nos fuimos a casa y no sabíamos qué iba a pasar. El primer periodo, que fue el cierre del ciclo escolar que estuvimos en pandemia, fue un juego de errores, error y aprendizaje y qué hago, qué no hago. Nos pusieron la estrategia de aprender en casa, no lográbamos entender cómo funcionaba, no lográbamos atinarle a cómo lo íbamos a hacer. Este ciclo escolar que acaba de terminar ya ha sido más relajado,
ya le hemos entendido un poquito más a esta parte de aprender en casa, desde todas las funciones, porque fue una tarea muy difícil, no solo para el docente, créanlo, fue también para el director y para el supervisor, porque así como el docente se fue de su aula a su casa a trabajar, así el asesor, el director y el supervisor también se fue a su casa, y desde su casa, así como al docente le dijeron, tienes que continuar con el aprendizaje, al asesor, al director y al supervisor le dijeron, tienes que continuar con el acompañamiento y el seguimiento. Entonces fue un reto enorme, ha sido un reto enorme para todos los que estamos dentro del sistema educativo. ¿Y qué pasó, maestros? Cuando estábamos en el aula, de manera presencial, yo lo he manejado siempre con las chicas educadoras de la zona que trabajo, que les digo, bueno, nuestra realidad era completamente diferente. Ya había unos esquemas o estructuras de comunicación ya muy establecidos. Supervisor se dirigía hacia el director y luego el director al docente, y era como una cadena, un equipo que estaba fortaleciendo al docente, el supervisor, el director y el asesor en su práctica. Y el docente era el actor directo de su trabajo en el aula con sus alumnos. Luego llegaban padres de familia o el responsable de los niños, y la tarea del docente era, o lo que consistía el tipo de comunicación era darle información de cómo estuvo su niño en preescolar o en primaria, en secundaria, decirle cómo podríamos, qué requeríamos de tarea, si había avanzado, si había realizado las actividades que le dolía la cabeza, qué requeríamos al día siguiente, qué llevaban de tarea para hacer en casa. Y cuando pedíamos materiales, y sobre todo en preescolar, que somos como muy, muy precisas en eso, ya sabíamos que Juanito no iba a llevar el material y yo había encargado globos, entonces yo me llevaba 3 globos. Uno porque Juanito a lo mejor no iba a llevar. Ya sabíamos que nunca llevaba material. Otro porque Pedrito siempre falta y va al día que voy a pedir material, entonces yo ya tengo mi segundo globo, y otros 2 o 3 globos porque al niño que se le tronó y ya tengo yo ahí para darle. Pero el papá era mi mediador. Con la educación a distancia, ahí en esta parte yo sé cómo actuar, porque a mí me formaron en una institución normal, o estudié una licenciatura, una maestría en educación, y me dijeron de pedagogía, me dijeron cómo hacerle con los niños, cómo hacerle con aquel niño que sus estilos de aprendizaje son visuales, son auditivos. Me dijeron cómo hacerle con aquel niño que tenía algunas cuestiones de conducta que se le dificultaba integrarse. Me hablaron de todas esas estrategias de esta pedagogía, me enseñaron metodologías, me enseñaron didáctica para trabajar con mis alumnos. Y la parte la tengo resuelta. Pero oh, sorpresa, de la noche a la mañana, ahora yo trabajo con mis alumnos a través de los padres de familia. Y ahora el padre de familia no solamente es al que le doy el mensaje o el recado de que requiero material, o requiero que le lea un cuento al niño, o que requiero que lo acueste temprano, o que requiero que me apoye con él con cierta actividad. No, ahora el padre de familia estoy yo, está mi alumno, y en medio está el padre de familia. Y al padre de familia ahora no le voy a pedir o no le voy a solicitar ayuda. El padre de familia se convirtió en el intermediario entre yo, mi alumno y el aprendizaje. Y ahora dependo completamente del padre de familia. Ahora no llego directamente a mis alumnos. Aquellos que tienen la posibilidad de la conexión a través de redes, de aulas interactivas, que el internet y la situación donde está el jardín les permite establecer un tipo de trabajo como estamos nosotros, es una bendición, porque puedo escuchar directamente a mis alumnos. Pero en la mayoría de nuestras escuelas es por mensaje de WhatsApp o por audios, el acercamiento que tengo a mis alumnos. Y las indicaciones generalmente me las dan, o se las doy, perdón, a mis padres de familia. Y ahí es donde hay un roce, porque entonces yo sé trabajar con mis alumnos la parte académica, yo sé metodología didáctica con mis alumnos, sé trabajar con padres de familia, pero sé trabajar con ellos en la gestión, en la organización, en indicaciones de mejoras para la escuela, en indicaciones de apoyo en clases, pero no sé trabajar con ellos porque ellos ahora se convierten en el maestro de sus alumnos. Y entonces yo sé pedagogía, pero eso me ayuda a enseñar a mis niños, pero no sé cómo hacerle para enseñar o cómo apoyar a los padres de familia, cómo dirigirme a ellos. Por eso en esta tarde vamos a iniciar
dando un acercamiento solamente a una dinámica de trabajo, a una estrategia y técnica de trabajo que se llama andragogía. ¿Quién sabe lo que es la andragogía? Recuerden, voy a poner las reglas de trabajo en este grupo, ¿eh? Se valen todas las opiniones, no hay respuesta o no hay pregunta que se pueda juzgar porque sea, si se hace una pregunta es porque hay duda. Cualquiera de las dudas es válida de externarse, no hay duda pequeña, todos los comentarios son valiosos y todas las aportaciones. Y aquí cuando se abra el micrófono, pues tienen que robarme el micrófono porque si no, saben que yo no se los voy a dejar. Entonces me dicen por favor, sí, ¿qué es para ustedes la andragogía? ¿Cómo ¿Quién sabe qué es enseñar la a los andragogía? adultos? ¿Cómo enseñar a los adultos? No se escucha, maestra. ¿Alguien más? Ya me dijeron que cómo enseñar a los adultos. ¿Quién más me habla? ¿Qué sé que es la andragogía? Justamente idea? las técnicas que se utilizan para Las enseñar a técnicas. adultos. Sí, las técnicas de cómo enseñar. Las técnicas de cómo enseñar a los adultos. Ok. Bueno, entonces la andragogía es eso. Déjenme ver si avanza aquí. ¿No quiere avanzar? La andragogía son técnicas de enseñanzas orientadas a enseñar o a educar a las personas adultas. Es una ciencia que ayuda a que se organicen los conocimientos de los adultos y parten de la idea tan clara de que los niños o que los adultos aprenden de manera muy diferente de que lo hacen los niños. No podemos, ahí es una de las áreas de oportunidad que tenemos, no podemos dirigirnos a nuestros padres de familia de la manera como lo hacemos con nuestros alumnos, porque ellos aprenden de manera diferente y en este momento los padres de familia dejaron de ser el filtro para mi alumno, se convierte ahora también como si tuviera yo dos alumnos. Tengo como alumno al padre de familia, al que tengo que darle indicaciones, explicación de actividades de la manera precisa para que le lleguen como deben de ser a mis alumnos, porque mi final es mis alumnos, pero ahora el padre de familia se convierte en el responsable o en el mediador de esos aprendizajes. Entonces, yo como docente tengo ahora un doble reto. Tengo muchos retos en la educación a distancia. Los primeros es conectividad, comunicación, ver cómo le voy a hacer para hacer llegar el aprendizaje a mis alumnos y dónde están mis escuelas o mis zonas hay maneras de comunicarme de manera tecnológica. ¿Qué formas voy a utilizar? Si te voy a llevar un libro a la tiendita, si voy a llevar un cuadernillo, si voy a mandar estrategias, ¿cómo le voy a hacer? Ese es un reto, ha sido un reto. Mi otro reto ahora es también cómo voy a apoyarme a los padres de familia y qué voy a hacer para entenderlos y conocerlos. Y entonces ahora tengo que saber de pedagogía y tengo que entender un poquito de andragogía. Un poquito porque la andragogía es un mundo de información. Nos llevaría a entenderla lo que nos ha llevado a entender la pedagogía. Pero sí debo de empezar a reconocer las formas en que aprende el adulto para yo primero identificar cómo aprendo yo, quién es supervisor y quién es director. Tendría que tenerlo muy presente la andragogía. Ahí sí, la andragogía es muy necesaria porque el director y el supervisor se dirigen a adultos y desde las asesorías que da y desde el seguimiento tiene que llevarlos a que aprendan. Y el docente tendrá que conocer un poco de andragogía, un poco de cómo aprendemos los adultos para que entienda un poco cómo puede dirigirse a sus padres de familia. Entonces, si lo vemos así, la andragogía es esa disciplina que nos enseña, nos dice cómo debemos de educar o cómo generar el aprendizaje en el adulto, que sería andragogía para el adulto o pedagogía para el adulto. Y la pedagogía es lo que todos ya conocemos, que es la que se aplica en la educación del niño. Y entonces sería pedagogía, andragogía es al adulto y pedagogía es al niño. Si se fijan, aquí tenemos un reto mayor. Y un reto mayor que se acentúa mucho en las figuras de asesoría, de dirección y de supervisión. Quienes estamos en esta función, en estas tres que mencioné, dirección o supervisión, nuestra población objetivo son nuestros compañeros, pero todos son adultos.
Entonces tendremos que entender de andragogía para poder establecer niveles de comunicación asertivos. Y como les decía, los docentes que su trato es en este momento es muy directo con padres de familia, tendrán que saber de andragogía para poder establecer niveles de comunicación asertivos. Bueno, la andragogía hay varios autores de andragogía. Dentro de los que se recuperan, o los que yo he leído, y es el que más nos recomiendan, es Pablo Latapi, y él nos menciona 3 principios de andragogía, que son participación, flexibilidad y horizontalidad. Estos 3 principios deberán de estar presentes en los procesos de comunicación de asesoría, seguimiento y acompañamiento, si hablamos desde la función de supervisor, director y asesor. Y deberán estar presentes en estos diálogos que tengo con padres de familia, si soy el docente. Tendremos que empezar a reconocer, lo hemos hecho, pero hemos reconocido que el padre de familia ha jugado un papel súper importante en la educación a distancia. Pero tendremos que no solamente ya reconocerlo, sino fortalecerlo de manera asertiva, porque como se está visualizando la situación de la pandemia, no se le ve para cuándo vaya a terminar así de manera tajante. Y estamos encaminados a un modelo híbrido de educación. Creo que está muy lejano que lleguemos de manera presencial a un esquema de educación que teníamos antes de esta pandemia. Probablemente regresemos en un esquema híbrido, cada estado tendrá a lo mejor sus decisiones, pero creo que serán muy pocos los estados en donde podamos regresar de manera presencial. Y entonces esto nos va generando mayores retos. Uno son los tecnológicos, pero otro es fortalecernos desde nuestra función para poder estar en condiciones de atender estas nuevas formas de trabajar. Bueno, retomando estos principios de andragogía, nos habla que el primero es la participación. Es decir, cuando nos plantamos o estamos frente a un adulto, cuando hablamos de los niños hablamos de conocimientos previos, de todos los que ellos ya llegan al aula, desde preescolar, desde maternal, cuando estamos frente a un adulto, tenemos que tener en presente que este adulto siempre ya posee experiencias de vida, y estas experiencias de vida le van a aportar información al aprendizaje que queremos generar. Estas experiencias de vida muchas veces se terminan o nos pueden ayudar o nos pueden obstaculizar, pero la participación de un adulto en el aprendizaje, necesariamente tenemos que estar presentes de estas experiencias de vida, porque estas nos van a permitir, si se consideran, llegar a tomar decisiones de manera conjunta. Aquí podemos hablarla viendo al padre de familia, como se convierte el padre de familia, si lo ven, se convierte como un alumno más para nosotros, porque ahora la información yo se la voy a dar a él y me tengo que asegurar de que él comprenda lo que yo necesito que se realice con mi alumno para poder generar aprendizaje. Y entonces ahora genero y movilizo aprendizaje en un adulto y en un infante, desde la función que estoy en educación a distancia. Otro de los principios es la flexibilidad, y es algo que hemos establecido muy bien y que lo hemos vivido en la educación a distancia. El adulto ya tenemos muchas responsabilidades, ustedes lo han vivido con sus padres de familia, trabajan, sus horarios son muy diferentes, en ocasiones trabajan todo el día, fines de semana, solamente tienen el domingo para atender las tareas de manera completa, hay un responsable generalmente en eso, pero entonces debemos de ser flexibles y ajustar horarios y experiencias previas en los procesos de formación. Es decir, ya tenemos a la fecha 1 año y medio de experiencia de un trabajo a distancia. Ahorita estamos en un punto en lo que se visualiza un regreso, al menos en el estado de Durango nos dijeron que de manera presencial con los niños sería el 30 de agosto, pero no es una información que digan ya definitiva, es una probable fecha de regreso presencial. Pero entonces tenemos que tomar en cuenta todo lo que ya hemos vivido este año y medio para atender esa flexibilidad y para ajustar mis horarios desde la función como docente, ver cómo lo hice este año que terminó, si me funcionó, si no me funcionó, qué tan flexible fui con mi alumno, que es el padre de familia, en relación a las tareas, cómo ajustamos los horarios y cómo los construimos o definimos en colectivo. Y estas experiencias me tienen que ayudar porque también hay la experiencia que tiene el padre de familia. Supervisor, director y asesor tendrá también que ver
está trabajando con adultos, tendrá que tener esta flexibilidad de establecer tiempos y respetar formas y ajustarse y tomar acuerdos. Otro de los principios de la andragogía es que sí se debe dar una relación horizontal, ya sea de alumno a alumno, alumno a maestro, supervisor, director, director docente. Es una regla y es una parte de regla también presente en el trabajo colaborativo. Debe ser un trabajo o una relación horizontal, porque estaríamos trabajando en iguales, entendiendo que si mi relación va a ser entre docente y padre de familia, pues claro que la preparación no será la misma. Yo tengo la preparación didáctica y académica, pero tengo que tratar al padre de una manera horizontal, sin hacerle ver que yo soy la jerarquía, sino hacerle ver que somos equipo y que tendremos que trabajar a la par para poder avanzar o alcanzar nuestro objetivo, que es que nuestro alumno, en este caso mi alumno y el hijo de mi alumno padre de familia, avance su aprendizaje. Director, supervisor y asesor tendrá que establecer o tendremos que establecer esta línea horizontal, porque tendremos que, sí respetando jerarquías en relación a autoridad, pero en la cuestión académica tendremos que ver como adultos responsables del apoyo y de la guía y la asesoría hacia mis maestros. Tendremos que tener bien claro nuestro campo de acción. Supervisor, director y asesor, nuestro campo directo a quien tenemos que fortalecer es al docente y el docente al padre de familia. Y aquí es donde tendremos que aplicar estos principios, que son recuperar esas experiencias que tienen los adultos, considerarlas, ser flexibles, ajustarnos a esos horarios y a las experiencias previas. Ya tenemos experiencia en trabajo a distancia de 1 año y medio, y establecer una relación horizontal, que esto también implica que no vayamos a perder esa autoridad como tal, que no como por ser una relación horizontal vamos a decir como maestros al padre de familia, pues mire, usted hágalo como usted cree conveniente. No, es horizontal en relación a que lo vamos a hacer en equipo, pero yo soy aquí el experto y voy a dar las indicaciones acertadas de manera prudente para que el padre de familia me apoye en relación a lo que yo quiero. Supervisor hacia mis directores y a mi asesor tendría que también atravesar esta relación horizontal para poder establecer ese trabajo en equipo que nos permita realmente apoyarnos y aprender. Todos estos principios tienen como base primordial el respeto. Mi padre de familia debe sentir que lo respeto, que el trabajo que él realiza es respetado para mí, porque en este momento se está convirtiendo en mi colega. Por cuestiones de pandemia, él es mi colega, porque aparte a través de él estoy llevando o acercando a mis alumnos al conocimiento. Sí, entonces estos serían como los principios de andragogía básicos y el referente. Recuerden, la andragogía es la técnica que me dice cómo aprenden los adultos y también cómo puedo llevarlos a que aprendan, ¿sí? Ok. Vamos a responder estas dos preguntas. Durante la educación a distancia, en este ciclo escolar completito, tomando como referente, ¿qué es lo que han tenido que aprender? Han tenido que aprender. Y otro, ¿qué han aprendido por interés propio? A ver, les voy a dar 3 minutitos o 1 minutitos para que respondan a estas. Las pueden hacer por escrito y ahorita a ver quién de ustedes nos las quiere compartir. Recuerde, ¿qué han tenido que aprender? ¿Y qué han aprendido por interés propio? Corre tiempo. Quien vaya terminando puede levantar su manita para poder de lo que haya sido, ¿eh?
A ver, Lucy, ya terminó. ¿Quién más? Lucy, nos comparte qué has tenido que aprender. Perdón, maestra. Bueno, maestra, mire, lo que he tenido que aprender aquí en mi comunidad, yo soy del estado de Guerrero y pues sí tuvimos que enseñarnos a manejar lo que son las TICs, las computadoras, el manejo de internet. Aquí es un poco difícil, hay veces que decíamos que no funcionábamos, bueno, que yo no funcionaba porque no sabía ni si estaba bien, me sacaba y bueno, era una cosa que tuvimos que aprender. Yo tuve que aprender muchas cosas, tuve muchas experiencias muy, muy agradables con mis padres de familia, pero al igual aquí lo que mucho manejamos fue el WhatsApp y sí utilizamos videollamadas. Lo que aprendí por interés propio es pues a realizar videos, maestra. Nosotros aquí realizábamos videos desde casa y buscar mucho material impreso, acorde pues ahora sí que buscando los aprendizajes esperados, ya que aquí en mi escuela nosotros exclusivamente trabajamos aprendizajes esperados. Uno, por la situación de la economía, los papis no podían a veces estar muy atentos a diario las actividades por internet, las clases en línea. Así es de que pues teníamos que reforzar con material impreso, pero específicamente en aprendizajes esperados. Ok, muy bien, gracias, maestra. De estas dos cosas, de las que tuviste que aprender y de las que aprendiste por interés propio, ¿cuál fue tu actitud en cada una de ellas? ¿Cuál fue tu actitud en las que tuviste que aprender y cuál fue tu actitud en las que aprendiste por interés propio? Pues maestra, ya siempre la actitud siempre ha sido positiva. Recuerdo que en los consejos técnicos nos preguntaban sobre las emociones de los niños. Yo siempre traté de estar al 100 con ellos. Yo mis horas, ahora sí como dice usted, que eran de 24/7, de verdad que eran, hay veces que se trabaja para mí, he trabajado creo que más en cuestión de tiempo a cuando estaba antes normal en presencial. Entonces, pues sí para mí fue una experiencia muy bonita porque mis padres de familia sí me respondieron. Yo actué, hubo momentos en que los niños yo los veía tristes por los decesos que tuvieron de sus familias, trataba de hablar con ellos, en ocasiones, hacía videollamadas individuales para platicar, para motivarlos de otra manera, jugar de otra manera con ellos. Yo implementaba después de las actividades de mis videollamadas juegos. Hubo en WhatsApp hice un grupo donde me venía a poner máscaras, antifaces a los niños y les encantaba. Así es que al término de mis actividades, el niño jugaba, maestra, ya nos ponemos la máscara y todos querían jugar. Entonces, fueron experiencias para mí agradables. Yo creo que sí, tuve resultados muy favorables con mis niños. Ok, gracias, maestra. Sí. ¿Alguien más? Y por ahí la maestra Patti Riva, ¿nos podrías compartir qué aprendiste porque tenías que aprender y qué aprendiste por decisión, por interés propio? Sí, claro. Igual el uso de las TICs pues no son, aún no son mi fuerte, pero sí tuve que aprender, sobre todo el uso de plataformas, de hoy tantas cosas que para mí significaron un gran reto y aprendí por voluntad, ya estando inmiscuida en todo eso, nace el interés por ir incrementando, por ejemplo, hacía los honores a la bandera mediante diapositivas donde incluía el himno nacional, donde incluía música, incluía la participación de los niños con las efemérides. Fui investigando y viendo tutoriales, valiéndome de las herramientas con las que contaba y sobre todo, la verdad, ya estando dentro de ello, me sentí motivada porque digo, sí puedo. Yo no me tocó nacer en una era tecnológica, más la estoy viviendo y con la mejor actitud. Okay.
Muy bien, sí puedo. ¿Por qué esta actividad, maestra? Porque aquí en el ejemplo, los ejemplos que nos han dado la maestra Patti y la maestra Lucy, se reflejan las características de cómo aprendemos los adultos. Los adultos aprendemos, así como los niños tienen sus propias características en un proceso didáctico, metodológico, dentro de la pedagogía nos marca algunas formas o elementos que influyen en la forma en que aprendemos. Hablamos desde la resistencia hasta el interés, por eso la pregunta de qué he tenido que aprender, porque generalmente cuando lo que aprendemos es porque lo tenemos que aprender, a veces nos resistimos. Pasa que como adultos, si eso que tengo que aprender resulta que me es interesante o que me es práctico o que me es útil, entonces surge un interés por aprenderlo y por seguir ahondando. Es importante que tengamos en cuenta estas. Estas son las características de cómo aprendemos los adultos. Son 7. La resistencia a aprender es la que presentamos generalmente al principio. Y ahorita que las vayamos describiendo un poco, vayan asociándolas. Estas resistencias, vayan haciendo un ejercicio a la parte que les voy compartiendo de sus propias características de cómo aprenden, de las características que logran identificar en sus colectivos, hablando de asesor, supervisor y director, de cuáles de estas ven presentes en lo personal y cuáles en su personal a su cargo, y como docentes, cuáles de estas están presentes en sus padres de familia, porque esto nos va a permitir ir entendiendo que no es apatía, que no es contra mí, que no es contra el sistema, sino que son características propias de cómo aprendemos los adultos, y son estas: la resistencia, el interés, curiosidad, a diferencia de como los alumnos, que es ilimitada, en los adultos es limitada, tiene un límite. La impaciencia, el miedo al fracaso y falta de confianza en el aprendizaje, el pragmatismo y la responsabilidad. Estas son las 7 características que están presentes en la formación o en el aprendizaje de los adultos. En cualquier proceso de aprendizaje, llámese un aprendizaje profesional académico o llámese un aprendizaje, hablando de padres de familia, un aprendizaje que se les genera al momento de apoyarnos en una clase o en una actividad, ¿sí? ¿A qué se refieren cada una de ellas? Se las voy a ir describiendo, les digo, esta es una pequeña, breve reseña, introducción, con el compromiso de estos talleres. Como ha dicho el maestro Ricardo, estos cursos son de 1 hora, hora y media que se nos van volando, pero la importancia es que se generen ustedes la curiosidad, hablando de características de aprendizaje del adulto, y tengan elementos o tengan ya un abanico de posibilidades donde tienen que documentarse. Y que también a su vez, como les hemos mencionado, como un instituto, nos hagan llegar sus inquietudes para nosotros también ofertarles espacios que los fortalezcan. Bueno, la resistencia, ¿a qué se refiere? Como adultos, que es una característica propia que no está en los alumnos, cuando el alumno no aprende es porque ahí le busco a la metodología o a la didáctica, pero cuando el adulto tiene resistencia es porque, si se fijan en los principios, hablamos de que el adulto tiene una experiencia, ya sabe cómo hacer las cosas, ya sabemos cómo planear con el modelo 91, con el modelo 75, ya lo sé hacer. Y entonces, cuando me proponen un nuevo aprendizaje, muestro resistencia al cambio, porque generalmente siento que esto que me proponen aprender, que es nuevo, es una amenaza, me va a mover de mi área de confort. Por eso me resisto como adulto a aprender cosas que me van a hacer cambiar. Nos resistimos al uso de la tecnología, lo mencionaba ahorita, porque ahorita si les preguntamos aquí a todos, nos preguntamos cuál ha sido el más grande reto, y ha sido las tecnologías. Antes de pandemia, maestros, ¿cuánto no nos resistimos a empezar a trabajar con la tecnología? Antes de pandemia ya había cursos en línea, ya había licenciaturas en línea, ya había maestrías en línea, pero esas no servían. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, esas son un patito, porque no sirven? Es mi resistencia a los cambios. Entonces la pandemia me lleva a generar, o me genera una necesidad de cambios que tengo que empezar a movilizarme para aprender y disminuir esa resistencia. Y recuerden, la resistencia al cambio como adulto es porque me quitan mi área de confort y la veo como una amenaza. Me están pidiendo que cambie algo que ni funciona, porque como no le sé,
no lo quiero. Como no le sé las tecnologías, pues me dan miedo. Al principio, antes de la pandemia, nos daba miedo picarle y ahora ya somos muy buenas. Véanos dónde estamos ahorita, en una sala, en una reunión virtual. Que al principio era como que el miedo, no quería hablar, no quería que me vieran, apagaba la cámara y demás, pero bueno, ahí está, es una resistencia normal, es característica de cómo aprendemos los adultos. Existe también resistencia en base a cómo fuimos formados. Los conceptos que tenemos adquiridos, como fuimos formados en nuestra formación escolar, en la infancia, nos llevan a darnos cuenta o queremos que todo se haga como lo vivimos. Y hablamos de memorizar, de que todo sea obligatorio, de una evaluación, todo ese tipo de cosas como nos formaron. A la mayoría de nosotros, bueno, a las que están bien jóvenes probablemente no, a las que están más jóvenes como yo, probablemente nos formaron, tenemos una idea negativa de la formación, de la evaluación, del siéntate, del cállate, del que si no estás sentadito y calladito no eres niño bien portado. Entonces, todas esas ideas que yo aprendí, toda esa experiencia que ya tengo adquirida, es valiosa para aprender, pero en determinado momento me presenta un obstáculo, porque eso que yo tengo aprendido, incluso hasta con una receta de cocina, yo tengo aprendido cómo se hace la sopa ahorita. Y si viene mi nuera y la veo cómo la está haciendo, yo le pongo esta cara de como que de fuchi, no, es que primero se fríe la sopita y hasta que esté doradita va el tomate y luego la cebolla, pero resulta que ella la hace al revés o ella ni le pone no sé qué cosa, pero le queda muy rica. Pero previo a eso yo estoy haciendo cara y estoy diciendo así no es, porque me resisto a los cambios, porque mi experiencia me va ayudando a hacer eso. Es parte de mí. El interés como adulto se genera, es intrínseco. Con nuestros alumnos, cuando vamos a grupo, estamos planeando y dices, ¿qué actividad voy a poner? A ver, para motivar, para interesarlos, para integrarlos, ¿qué voy a poner? Este juego, este cuento. Con esta dinámica les gusta mucho y con ese segurito yo los atraigo su atención y los voy a llevar a que aprendan. Con el adulto es al revés. El interés surge de adentro hacia afuera. Surge de mí, es intrínseco, tiene que salir de mí y lo proyecto. La maestra Patti nos decía ahorita, o la maestra Lucy, no recuerdo quién dice, empecé con el reto de la tecnología, pero me involucré tanto que me interesó y ahora por interés hicimos videos. Pero si se fijan, ellos empezaron aprendiendo lo que tenían que aprender. Lo aprendieron porque tenían que aprenderlo. Pero conforme lo fueron aprendiendo, caray, ya me interesa, o sea, me generé un interés propio, un interés intrínseco, un interés interno, y ahora voy a hacer videos. Y ahora hasta TikTok, ¿qué hace, verdad, maestra? Ya te vi en los TikTok. ¿Sí? Sí. Ok. Poco. La curiosidad en el adulto es súper limitada. A diferencia de los alumnos, nuestros pequeñitos, ellos son curiosos por naturaleza. En los adultos la curiosidad es limitada y se limita porque nos interesamos solamente a necesidades concretas, solamente a lo que realmente nos importa. Tomo de nuevo el ejemplo de una de las maestras que dice que se interesaron en la tecnología, hicieron videos. En ese momento era mi interés. Mi interés es aprender. Ahorita mi interés, quiero aprender. Con el maestro Ricardo, la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el uso de las tecnologías y a lo mejor mi interés de todo lo que nos ofreció el maestro Ricardo, mi interés era ver cómo voy a elaborar, que fue lo que hice ya, una lista de difusión. Ese es mi interés y lo aprendí y mi curiosidad fue limitada porque en ese curso yo nada más quería aprender eso, pero también quería aprender los bots. No, ese me llama la atención y me voy a poner, pero mi curiosidad se limita a lo que yo quiero aprender. Por eso se dice que en el adulto el interés es la curiosidad limitada, porque mis expectativas son realmente reducidas en aquello que quiero aprender solamente. Ahí me enfoco y ahí me quedo. O sea, es lo que necesito. Si ya dentro de mi propio proceso como adulto me genero el interés, me voy a ir y me voy a ampliar más allá. Y digo que voy a hacer una maestría, pero ya dentro de ahí quiero también hacer un doctorado. Pero se genera el interés dentro de mí. El adulto es impaciente. Siempre nos quejamos de la falta de tiempo. Tenemos muchas responsabilidades a diferencia de los alumnos. Nuestra responsabilidad laboral, familiar, hay que llevar la economía a casa, hay que mantener la casa limpia, hay que mantener comida, hay que mantener tareas. Son muchísimas las responsabilidades, por eso soy impaciente como adulto, porque el tiempo no me es suficiente. Y entonces
yo ya no quiero que me den cosas de, o sea, es cuando dicen ahí al grano, ¿cómo le voy a hacer? Quiero las cosas de manera prácticas y concretas. Por eso a los cursos que voy también quiero que ya no me den tanto rollo. Incluso, sí o no, maestros, aquí no sé si se haya dicho aquí, pero hay cursos donde va uno sin tanto rollo, maestro. Directo, dígame cómo. ¿Lo han vivido o no? Con sus compañeros, con sus directores, con asesores. Al grano, maestro. Porque yo ya no tengo tiempo ahorita de que me esté entreteniendo con tanta cosa. Ya dígame lo que es. Porque ya somos impacientes y ya queremos ir a nuestro aprendizaje de manera muy concreta. Y algo que tenemos los adultos que generalmente tenemos miedo al fracaso y a la falta de confianza en lo que estamos aprendiendo, en aprender algo que no tienen los niños, ni los pequeños, ni adolescentes. Ellos no les dan miedo al fracaso, ellos lo intentan, ellos exploran, ellos experimentan, ellos son curiosos y nosotros no, como adultos ya nos sentimos, ya venimos con experiencias de vida, experiencias de aprendizaje. Ya a lo mejor en algún espacio no nos fue tan bien por participar mucho, en algún espacio no nos fue tan bien por ser tan callados, en algún espacio no nos fue tan bien por expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y entonces nos da miedo ya el fracaso y eso nos genera poca confianza en nuestros aprendizajes y entonces como adultos dudamos de nuestras capacidades y nos lleva más tiempo estudiar porque no utilizamos técnicas adecuadas pensando en este miedo al fracaso, buscamos por aquí, por allá y el estar como respaldados o recargados en este miedo, en lugar de apoyarme, me detiene y entonces ahí quien está como responsable de un adulto, hablando otra vez de padres de familia, de directores, de supervisores, tenemos que tener presente que que hay adultos que tienen mucho miedo al fracaso y eso se refleja en la forma en que aprenden, que tenemos que ser más claros, que tenemos que generarles confianza y que tenemos que hablarles de manera respetuosa para que se desenvuelvan y logren tener los aprendizajes, ¿sí? Y los últimos dos que son pragmatismo y responsabilidad. Nuevamente el adulto es pragmático, es decir, es práctico. Él ve que va, de lo que le ofrecen que aprenda, primero se pregunta para qué le sirve lo que va a aprender y si está en relación, si lo que está aprendiendo le sirve con lo que va a aplicar. Nuevamente el ejemplo de la maestra. ¿Para qué me sirve esto que estoy aprendiendo, esta tecnología? Para comunicarme con los alumnos, para hacer grupos de WhatsApp, para mandar mensajes, para mandar tareas. ¿Está de acuerdo o en relación con lo que estoy aprendiendo, con lo que tengo que aplicar? Está de acuerdo. Tanto que hasta voy a hacer videos. Adelante. Si no es así, el maestro pierde el interés y se retira. Por eso muchas veces en muchos cursos hay maestros que entran, pero a la mitad del camino se regresan, porque si no es de su interés, si le quita mucho tiempo, si no es práctico, si no va directo a lo que requiere para el adulto, ya no es necesario y se va. Y aparte otra característica es que el adulto, una gran ventaja aquí que sí es que el adulto asume sus propias responsabilidades. Aquí ya el adulto sí está en la capacidad o en el momento de ser responsable de su propio aprendizaje de manera consciente. Entonces, esto nos lleva a que el adulto no pueda ser alguien que esté pasivo, o sea, que esté sentado. Ahorita pues estamos sentados por la parte de la tecnología, pero estamos movilizando, o sea, no se van a esperar a que yo les diga qué hacer y cómo hacerlo. Todo esto lo tendrán que movilizar y entonces construir su aprendizaje. Y así tenemos como referente los principios, estas formas en que aprenden los adultos, que son estas 7, ¿sí? ¿Qué les parece de esto que les acabo de compartir, maestros? Una opinión en relación a estas 7 características de cómo aprenden los adultos. ¿Cómo las ven reflejadas en ustedes? ¿O cómo las han visto reflejadas en un padre de familia o en alguna persona que asesoran? Alguien que me quiera compartir, que nos quiera compartir. ¿Tenemos alguna supervisora aquí? No, bueno, maestra, mire, yo soy ATP y lo he visto reflejado, bueno, ahorita que ya los analizo todos, primeramente en mí, puedo entender el porqué de algunas reacciones que he tenido, por ejemplo, en esta temporada que digo, bueno, tengo que tomar un curso de esto y de esto porque lo necesito para fortalecer a mis compañeros. Y cuando estoy con mis compañeros, pues igual lo veo en esa resistencia.
en esa practicidad que ellos quieren, algo práctico, algo concreto para aplicarse ya, inmediatamente, sin ¿Por qué será la tener que, resistencia, maestra? ahí está la resistencia. ¿Pero por qué Sí, crees tú maestra. que sea la resistencia? Fíjate, yo ahorita te voy bueno, con mis palabras voy a decirte lo que yo escucho en ti. Tú dices, bueno, en esta temporada de pandemia yo he visto y necesito esto, diseño y organizo y luego voy, yo también soy asesora, voy con mi colectivo y les planteo o me pongo a trabajar con ellos, pero hay resistencia. ¿Por qué? Pues el pragmatismo, ¿verdad? Por lo pragmatismo, pero ¿por qué otra cosa? Recuérdate que ahorita que lo mencionamos en las características, déjala, me regreso, ahí están ahorita viéndose las Sí, características maestra. de cómo aprenden Sí. los adultos. Sí, Para maestra. hablar con un adulto, cuando vamos con los alumnos, No ¿mande? nace de, porque es lo que tiene que aprender, no nace la curiosidad de ellos. Exacto, porque no nace de su curiosidad, nace Ajá. de tu curiosidad, o sea, tú dices, yo estoy viendo esto, entonces, como maestro de grupo, tengo un plan y programa, y entonces yo no le voy a preguntar al alumno qué le interesa aprender. Yo hago un diagnóstico y en base a mi diagnóstico veo mis contenidos, bendito el programa de preescolar, porque yo selecciono lo que veo en base a mis alumnos. Primaria y secundaria tienen que tener el diagnóstico de grupo y luego lo que les planta su programa curricular. Y entonces ustedes no llegan y le dicen a sus alumnos, ¿cómo ven? ¿Qué les interesaría aprender ahora? ¿Cómo qué se sienten más débiles? ¿En matemáticas, en español, en el campo del lenguaje, en el campo de artes y expresión? No, ustedes ya llegan con una actividad planeada. Precisamente la importancia de cómo aprenden los adultos, maestra, porque yo identifico necesidades en mí. Tú lo dijiste, yo identifiqué que necesito esto y esto. Entonces yo tengo que ir con mis iguales en esta relación horizontal, compartirlo y recuperar qué tienen ellos, qué han encontrado, qué les interesa, qué curiosidad tienen, qué quieren aprender de manera práctica y entonces negociar, tomamos acuerdos y atendemos y construimos un plan. Porque si yo llego con una propuesta que construye a partir de mis intereses, de mi curiosidad y de lo que yo identifico en mí, entonces quiero llegar y quiero dárselo a los demás como si fuera producto de ellos. Desde ahí voy a decir, se van a resistir y lo van a llegar a hacer y probablemente conforme lo hagan van a encontrar el interés, pero ya no va a ser un camino que fluya, ya va a ir como que con rozones. Por eso es importante estas características, porque entonces yo tengo que conocer los intereses de mis compañeros, conocer qué es lo que les da esa curiosidad, qué quieren aprender, qué necesitamos aprender y enfocarme a eso. Si no, entonces sí vamos a tener esa resistencia. Y la resistencia es normal, siempre y cuando sea parte de lo que yo propongo como para cambiar. Ya puede ser conflictiva cuando yo llego con algo ya construido y que mi equipo o mis docentes de escuela o mis supervisoras o mi personal, mis directoras digan, pues es que ya la supervisora trajo su programa hecho, entonces no tiene caso. No, aquí es por eso que tenemos que conocer esas características y poder recuperar esa forma en que aprendemos para poder establecer esas actividades y poder tener mejores formas de comunicación. Si se fijan cómo sí las podremos identificar con padres de familia, maestras, cómo han podido, maestros, quién logra identificar alguna de estas características que le hayan movido por ahí el tapete y que haya dicho, es que no pude, tuve unos padres de familia que no me apoyaron. ¿Por qué se dio? Características de padres de familia que se fueron de verdad bondadosos y que nos apoyaban a plenitud, pero otros que sí, en lugar de apoyarnos, fueron un gran obstáculo. ¿Alguien que tenga una experiencia en relación a sus padres de familia? Yo, maestra. Sí, maestra, te escuchamos. Bueno, me pasó con la mamá de una alumna de segundo grado, en cuestión de la impaciencia. Ella así de plano se declaró impotente, dice, yo no puedo, ya la regañé, ya le pegué, ya tengo muy mala relación con ella porque no me hace caso, porque se tarda mucho en terminar las actividades y es que sabe, maestra, también que la gente, los adultos, actualmente como que vivimos en una etapa de ser muy acelerados, de querer que todo sea rápido, que todo sea pronto, y todos estamos en esa dinámica inmersa que todo sea light, rápido.
y entre más rápido mejor. Y entonces los papás pues se dieron contra la pared al encontrar que encima de irse a trabajar y de tener las obligaciones del hogar, pues también tener que ser quien ejecutara las actividades ahí con los niños. Y entonces esa señora de plano me dijo, no, repruébela, yo no voy a trabajar con ella. Aquí como Así de papá, plano. maestra. Entonces se la pusimos fácil, le digo, mire señora, ¿dónde? No, adelante, maestra. Le decía yo, aunque sea nada más lo de lengua materna y matemáticas, mire, si quiere lo de educación física, no, si quiere lo de más asignaturas, no, nada más apóyela en eso. Y sí fue un caso donde por impaciencia, pues tuvo la niña que, pues perdió el ciclo escolar, que a final de cuentas secretarial sí los promovió, ¿verdad? Pero pues la niña no sabe leer ni escribir y ya va a tercer grado. Ok, si se fijan. Es un caso así, Exacto, de acuerdo a esas características. Exacto, y que les digo, esto que de la andragogía nos va a permitir diseñar otras estrategias, pero también no va a ser como magia. Habrá situaciones con padres de familia que no vamos a poder resolver, como aquellos padres de familia con los que no nos podemos comunicar, pues va a ser imposible, ¿verdad? Pero que estuvo presente, muy presente, maestros, en esta escuela, en esta educación a distancia, considerando que el padre de familia fue el tutor del alumno. Estuvo presente su experiencia propia. Y todos ellos los enseñaron a sus hijos como fueron enseñados ellos. La forma en que les enseñaron las multiplicaciones, incluso la forma en preescolar de iluminar y demás. Aquí la experiencia de cómo fueron educados los padres de familia fue la que estuvo ahí, estuvo marcada. Y lo vamos a ver cuando regresemos, primero Dios, de manera presencial, vamos a recuperar ahí todo lo que pudimos, todo lo que el trabajo que hicieron los padres de familia va a estar enmarcado en esos aspectos que les acabo de mencionar. Y bueno, miren, es importante que lo reconozcamos y les digo, lo más, pareciera que son como evidentes, por ejemplo, el interés, en este padre de familia, el maestro, en el ejemplo que nos pone la maestra Cari, el papá se sintió ya desesperado, ya se sintió angustiado, pierde el interés por completo, y entonces dice, pues ya, o sea, abandono porque yo ya no veo claridad en mis objetivos, mis esfuerzos, ya no responde, ya no tengo interés. Entonces, el reconocer estas características de cómo aprenden los adultos me va a permitir al menos tenerlas presente para diseñar estrategias de manera más asertivas. Sí, que les digo, habrá padres de familia que independientemente si el padre de familia su resistencia es tal y no me permite movilizarlo, pues no voy a lograr más. Pero sí el conocerlas me va a permitir al menos diseñar estrategias que en este ciclo escolar que vamos a iniciar me sean más asertivas y más provechosas. Y luego estaríamos viendo cómo el aprendizaje de los adultos, cómo aprende el adulto, el ritmo de aprendizaje, nada que ver con el ritmo de aprendizaje de nuestros pequeños o nuestros adolescentes. Los adultos aprendemos de manera mucho más lenta. Nuestro aprendizaje es más lento. Las personas adultas requerimos de más tiempo. Hablando de tecnología, nuevamente, que es el ejemplo más común ahorita. ¿Quién tiene por ahí bebecitos en casa de 1, 2 años o meses? Yo tengo una niña acaba de cumplir 3 años. Maestra, ¿tú le prestas tu celular o se lo das de repente? Sí, ocasionalmente. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el comportamiento de la niña con el celular o a la computadora? Pues muy natural, como si hubiera nacido con él. Exacto. Le pica y le mueve y te puedo apostar porque yo tengo una nietecita de 2 años y medio y le pones en el video y cuando sale eso de los anuncios ella sabe que le tiene que picar ahí para saltar anuncio. Si no quiere ver ese video ya con el dedito le hace para arriba. Así tu niña de seguro, maestra. Sí, así. ¿Y le ves cara de angustia, de estrés? No, muy relajada y segura de lo que está haciendo. Si se le cae el celular, ¿qué hace? Nada, lo levanta. Lo levanta, ¿verdad? Y si se le apagó, lo prende o te lo da. Sí. Las que hemos aprendido. Y yo no. Ay, ¿qué tal? Exacto, eso voy. Algo que los niños ahorita ya, la tecnología parece que traen una extensión en la mano del celular de la tablet. De la edad que les diga, hasta de bebés. No les digo yo más de preescolar y primaria. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ha ido a nosotros en el aprendizaje en redes? ¿Cómo nos fue la semana pasada con el maestro Ricardo? Sentía que nos estaba hablando en japonés, ¿verdad?
Espéreme, ¿dónde le pico? Y a la fecha todavía creo que no, espérame, voy a necesitar que vaya uno por uno. Así con ganas de decirle, haz una lista y nos pones un horario de 20 minutos o media hora por persona para estar así como tutor. Y luego, si se nos cae el celular, ¿qué hacemos? Las angustias, ¿verdad? Bueno, porque ya vemos todo lo que implica, si se nos quebra el dinero que va a implicar, ok. Pues precisamente porque los adultos tenemos, hablando de los ritmos de aprendizaje, nuestros niños aprenden de manera muy rápida. Son esponjitas, decimos, y nosotros no. Pues nuestros propios procesos de desarrollo, por nuestras propias características de adulto, requerimos más tiempo para aprender. Es por eso que a los padres de familia tenemos que ser pacientes con ellos y respetuosos, porque respetuosos, no irrespetuosos. Escucho irrespetuosos. Respetarlos, porque muchas veces no nos van a entender la tarea a la primera, y entonces hoy día tengo que empezar a ver cómo se las voy a dosificar o cómo van a ser las indicaciones, y tengo que ser paciente porque tenemos otro ritmo para aprender. Se nos dificulta porque tenemos que integrar lo que conocemos con lo nuevo, la información nueva. Tomando el ejemplo de tecnologías, tengo que aprender. El maestro Ricardo nos enseñaba la semana pasada lo de WhatsApp. Pues tengo que, ya sé manejar WhatsApp, pero ahora la información de WhatsApp le tengo que sumar ahora la de hacer listas de, ay, ya no se me fue el nombre, esas listas, de agrupar listas, y luego tengo que ver lo de ¿qué fue? El WhatsApp Business, y, caray, tengo que ir acomodando. Pero como adultos, aprendemos más cuando no memorizamos, es decir, tenemos que hacerlo de manera práctica, con los padres de familia, hacerles llegar la información de manera escrita. Muchas veces es mejor que audios, porque no va a funcionar mucho si es audios. Te van a estar preguntando, ¿cómo dijo maestra? ¿Qué dijo maestra? Porque al escuchar un audio tiene que memorizar, y entonces al adulto no podemos memorizar. Mejor mandarle un recadito, mandarle indicaciones, número 1, número 2, como lista de mandado, número 3. El adulto aprende mejor cuando se le brindan las oportunidades de aprender a través de la actividad, cuando se le permite aprender a su propio ritmo, y cuando la formación está en consonancia con sus necesidades inmediatas, con el desarrollo de sus tareas o su rol social. Con padres de familia, queremos que ellos aprendan a apoyarnos, entonces tengo que darle las actividades muy bien estructuradas, prácticamente es como un instructivo lo que tendría que yo darle a él de lo que tengo que quiero que me apoye. Si rezamos a distancia, al principio tendría que darle así desglosadito, un punto por punto lo que quiero que me apoye a hacer. Tendría que estar atenta ahí, porque aún así a lo mejor tendría que estar, me van a estar preguntando, y tendría que tener, que tenga relación las actividades que le estoy haciendo, le estoy planteando con el aprendizaje o lo que queremos favorecer, que lleva esa coherencia. Y sobre todo cuando trabajamos con adultos, acuérdense, una de las características del adulto es que tiene miedo al fracaso. Entonces, debemos diseñar estrategias para padres de familia, debemos darles indicaciones al padre de familia que sean tan claras, aunque sean tan obvias para mí, aunque tenga que ponerle, número 1, elaborar un dibujo X de la primavera, y luego ya indicaciones. Número 1, en una hoja de máquina, dibujar arbolitos, maripositas, no sé. Número 2, colorear con crayolas, con acuarelas. Número 3, dejar al niño que ponga esto. Número 4, ponerlo así de tal manera que sea tan obvia, a lo mejor para mí, a lo mejor muy obvia para muchos padres, pero a lo mejor para uno o para dos es necesario que se la dé así, porque él necesita, no puede memorizar, necesita tener como un instructivo. Y esto lo puedo hacer al inicio del ciclo escolar. Conforme vaya conociendo a mis padres de familia, yo sé qué tipo de estrategia puedo utilizar, pero al inicio tengo que hacerlo muy desglosado para que el padre es como un instructivo. Al padre de familia no le voy a dar indicaciones, le voy a dar instrucciones de lo que tiene que hacer para que me pueda apoyar, y para que lo que yo necesito que haga mi alumno le quede claro al padre de familia, y él no se sienta como que no sabe o no puede apoyar al niño, porque luego surge lo que dijo la maestra Cari. ¿Qué va a pasar con el papá que se desespera? Lo de menos es que te diga, maestra, que ya no aprenda. No, ¿cuántos niños no hubo maltratados? Que el niño ya no quería hacer la tarea porque su mamá le estaba dando ahí cada ratito con el manazo en la cabeza,
o los pleitos y demás. ¿Por qué? Porque el papá se siente fracasado porque no sabe cómo hacerlo. Y entonces, dentro de esas indicaciones, también tiene que quedar muy claro con el padre de familia que me va a apoyar con eso. Como haga la actividad del niño, ay, disculpe que ya que me llegó serenata, como haga la actividad del niño, tengo que llevar al padre que lo valore como lo haga, porque los problemas son cuando él tiene que sacar a reflejar sus experiencias, y a él le enseñaron que la O era bien redondita y que el árbol era bien dibujadito, y si su niño no lo hace así, siente que no está bien hecha. Entonces, tengo que saber que el papá va a sacar sus experiencias para entonces yo establecer una estrategia donde le diga, como haga el niño la O, o como me ilumine el arbolito, aunque usted crea que no está bien, así envíeme la evidencia. Esas son las estrategias que tengo que ir considerando, porque si no, el papá o se generó mucho estrés con los padres de familia, ¿sí? Maestros, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna aportación para ir ya casi? Ah, caray, ya son 7:10. Las escucho, maestras. Gracias, maestra. Creo que esto también nos sirve para poder entender un poquito más a nuestros hijos y saber por qué ellos a veces reaccionan de tales o cuales de tal o cual manera pues con nosotros. Así es, maestra. Les digo que la intención de nosotros es darles un poquito más. Miren, en las normales fuimos formados como con la pedagogía. Si a ustedes les pregunto ahorita que me digan una estrategia didáctica para mantener la motivación de sus alumnos, me lo van a decir. Pero les vuelvo a repetir, como maestros, en esta pandemia, un reto más del que nadie nos ha hablado, porque así nos han dicho niveles de comunicación, no nos lo han dicho de manera explícita, perdón, nos hablan de niveles de comunicación, nos hablan de qué problemas tienen. Yo se los digo por experiencia, porque en cada cortes que hacemos en ciertas valoraciones nos preguntan cuáles han sido las dificultades más relevantes, y siempre son las mismas. Dificultades de comunicación por el internet, por la falta de conectividad, por el WhatsApp y demás, porque el papá no me responde. Y seguimos o queremos seguir implementando las estrategias didácticas que implementamos cuando estamos en educación presencial. Pero nadie nos ha dicho que ahora el padre de familia se ha convertido en nuestro alumno también, porque yo tengo que asegurarme de que el padre de familia tenga claridad en lo que estamos haciendo para que me pueda apoyar. Porque si el padre de familia no le queda claro qué estamos haciendo, no me va a apoyar de la manera acertada. Entonces nadie me ha dicho que el padre de familia se convierte en un alumno, se convierte en un alumno más. Quienes hacemos la función de asesoría, que hacemos la función de asesoría desde la función de director, supervisor, ATP. Permítanme tantito porque mi fiera estaba aquí queriendo salir a comer al mundo. Y es un chihuahuita, pero se siente león. Entonces, quienes tenemos la función de asesoría ya tenemos cierto experiencia en el trabajo con adultos, pero los maestros que trabajamos directamente con alumnos, no nos ha dicho nadie que el padre de familia se convierte también en un alumno, y a él no sé cómo tratarlo. Entonces, esta parte por eso quisimos atender esta parte de la andragogía, para que tuvieran al menos un referente y pudieran considerar de qué manera podemos trabajar con padres de familia, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya teniendo este referente, pues tendríamos que establecer necesariamente esta relación. Les decía, a mí me formaron, a todos nos formaron, o todas fuimos formadas en una escuela de formadores para docentes. Todo lo que estamos en educación básica. Y entonces nos hablaron de la pedagogía. Pero ahora, al momento de que tengo que enseñar y que el mediador es mi padre de familia, tengo que entender también pues un poquito de cómo aprendemos los adultos. Yo un poquito les digo porque sería demasiado tener que atenderlo como sabemos de pedagogía, pero sí es importante que conozcamos el comportamiento del adulto, porque él va a ser ahora mi mediador, continuará siendo, y aunque regresemos de manera presencial, no va a ser una forma presencial normal, estaremos alternando. Entonces, no sabemos realmente si el trabajo híbrido vaya a establecerse, que el viernes hablaremos un poquito de lo que es el diseño de estrategias en un ambiente híbrido, para que nos quede un poquito más claro y estar preparados en los dos panoramas. En el panorama de educación ya presencial, pues ahí somos expertos.
¿Qué va a pasar? Pues que si regresamos todos de manera presencial, simplemente tendremos que tener herramientas muy fuertes para elaboración de diagnóstico, para detectar necesidades y para pues volver a habituarnos a la forma de trabajo presencial, pero lo hemos hecho por buen tiempo, entonces lo retomaremos poco a poco. Pero si continuamos en un ambiente híbrido, pues entonces tendremos que ir fortaleciéndonos y tendrá que ser el padre de familia nuevamente nuestro mediador para el aprendizaje y entonces nuevamente va a ser mi alumno intermediario. Tengo que aprender a trabajar con él. Y entonces aquí voy estableciendo esas diferencias entre pedagogía y andragogía que las debo de tener claras para saber en qué momento voy a utilizar la pedagogía y en qué momento tengo que actuar como un andragogo. ¿En qué momento voy a estar hablando con un adulto que no puedo tratarlo igual o tratar de que aprenda igual? O no le voy a dar las mismas indicaciones o las mismas indicaciones que le doy a mi alumno. Tengo que saber cómo se las voy a dar a mi papá para que él pueda trabajarlas de manera más acertada con sus alumnos, con mi alumno. Entonces, si hablamos de pedagogía, estamos viendo qué es la educación que le vamos a dar al chico en educación básica. Y la andragogía, pues ya lo vimos, es esa educación para adultos. En la pedagogía vamos a considerar las experiencias de aprendiz solo como una referencia a sus aprendizajes previos, con qué llega a preescolar, con qué llega a primaria, con qué llega a secundaria. Pero con el adulto, la experiencia ya es un recurso de aprendizaje. Recuerden que mis experiencias ya las tengo establecidas y tengo que movilizar mis esquemas para poder aprender. Nuestros padres de familia tienen que movilizar su rol como padre de familia para ayudarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno presenta disposición para aprender y el adulto desarrolla esta disposición a partir de las tareas que tiene y de los problemas y a partir de que se siente interesado. El alumno lo vamos orientando por las asignaturas, por los campos, por un plan, una currícula ya establecida. Y nosotros somos quienes nos vamos orientando. Y el adulto vamos orientando su aprendizaje a que resuelva tareas y problemas muy específicos. En los alumnos, la motivación se basa en premios y en castigos, así lo manejamos, aunque digamos que no lo hacemos todavía igual, pero seguimos motivando para que se logre, alcance un premio, o para que salga primero, o para que X cosa. Pero en el adulto, la motivación, como les decía, son internos y la curiosidad y la motivación surgen de una parte intrínseca. Si a mí no me interesa lo que quieren que yo aprenda, no lo voy a aprender. A mí no me interesa aprender karate, aunque me lleven y aunque alguien venga y me diga que estoy becada por 5 años y que en la mejor escuela, pero a mí no me interesa, yo no voy a ir. A mí me interesa aprender a bailar y aunque nada más sea aquí en un templete y ahí voy a pagar muy caro, pero me interesa, lo voy a hacer. El interés en el adulto ya no se genera, no lo puedo generar de manera externa, lo genero de manera interna. Y en el niño se orienta el contenido y en los adultos orientamos al proceso. Es decir, que el adulto quiere que le digan ya cómo hacer las cosas y para qué, siempre y cuando le sirvan para algo. Si no, no las va a aprender. Entonces ahora, dentro de nuestros retos como docentes, como agentes educativos en esta educación a distancia, tenemos que aprender un poquito o tener un poquito el referente de cómo aprendemos como adultos para poder entender nuestras actitudes y poder también diseñar estrategias que nos sean funcionales. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con nuestros padres de familia? Ya tengo esta información, pero ¿cómo la voy a utilizar? Pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo que considerar la experiencia que poseen. ¿Dónde me voy a dar cuenta? En el diagnóstico. Mañana que veamos el diagnóstico, vamos a entender por qué es importante que tengamos este tipo de información en el diagnóstico y qué debo de considerar como experiencia o cuál de esta experiencia me puede funcionar para mi parte académica, porque no va a ser toda, tengo que precisar. Entonces, tengo que considerar la experiencia de mis padres de familia para ver cómo me comunico con ellas, el nivel académico que tienen, a qué se dedican, su forma de cómo fue formado, su forma de expresarse. Tengo que considerarlo para saber cómo me voy a dirigir a él. Tengo que adaptarme a sus horarios y tengo que ser flexible y considerar, les decía yo desde el principio, la experiencia que tenemos ya durante el ciclo escolar que terminó para ir agendando o estableciendo nuevos acuerdos.
Y ser flexible y ajustarme a sus horarios tampoco quiere decir que a la hora que todos puedan, no, tengo que establecer. Cuando hablo de ser flexible, es que voy a poner un horario en donde seamos beneficiados la mayoría, si no se puede la totalidad, la mayoría de mi grupo. A lo mejor uno que otro tendría que atenderlo el domingo, pero sería excepciones. La flexibilidad la debemos entender como eso, atender a la mayoría. No que tengo 10 padres y a un padre le doy un horario, otro padre otro horario, otro padre horario. No, flexible es que la mayoría podamos estar en condiciones de trabajar como equipo. Y los padres de familia y maestros ahora somos adultos que debemos ser vistos como iguales. Recuerden que ahora somos responsables de la comunicación y de la formación de los alumnos. Yo como responsable docente y el padre como el que me ayuda a trabajar ahora con mis alumnos. Y permítanme. Debo de entender la resistencia como parte del proceso de los padres de familia. Probablemente lo va a tener, siempre va a decir que no lo sabe hacer, que no lo puede hacer, que le digas cómo, pero esta resistencia es normal. Voy a tener que generar interés en la formación de tus hijos. ¿Qué tengo que hacer con los padres? Hacerles ver la importancia que tienen ellos en este momento en la formación hacia sus hijos. Y para esto, maestros, tengo que ser concreto en las indicaciones y tengo que generarles que las actividades que yo les envíe sean coherentes con el aprendizaje que yo estoy favoreciendo. Tengo que ser flexible también en ese sentido, que el padre de familia le encuentre coherencia a mi actividad con mi aprendizaje. Porque también hay que ser honestos que en ocasiones ha habido maestros que mandan infinidad de tareas o infinidad de trabajos y el padre de familia no tiene claro qué van a favorecer. Recuerden que ahora el padre de familia se convierte en nuestro colega, entonces a él también le tiene que quedar claro que estamos trabajando y le tiene que quedar, no como un maestro como tal, pero al menos que diga, voy a ubicar en preescolar, este es el aprendizaje esperado y vamos a trabajar estas actividades o esta es la actividad para desarrollar este aprendizaje, que haya coherencia y que esas indicaciones sean concretas. Incluso se pueden hacer, aprovechando las tecnologías que hemos aprendido, se pueden dar en un listado, se pueden grabar por video. Se deben establecer vínculos de comunicación asertivos, que el padre tenga confianza de expresar las dudas que tengan y ustedes también de resolverlas. Recuerden que muchos de nuestros padres de familia han dejado de estudiar hace muchos años. Recuerden también que muchos de los responsables de nuestros alumnos son los abuelitos. Y entonces hay que aprovechar o hay que tener eso presente y hay que aprovechar los vínculos que ya tenemos. Si mi grupo es del año pasado, pues ya tengo comunicación. Tengo que aprovechar la forma en que me he comunicado con ellos para fortalecerlos. ¿Qué estrategias me pueden funcionar? Pues las tecnologías, reuniones virtuales en donde les sea posible establezcan reuniones como este tipo de reuniones con sus madres de familia, formularios de encuestas, entrevistas, grabación de videos y audios y una estrategia que ha funcionado, quien la ha implementado es conformar grupos interactivos a través de llamadas grupales. Esos grupos donde se puedan hacer son unas más acertadas para poder establecer comunicación con padres de familia. Entonces, serían estrategias que nos van a permitir o nos van a fortalecer un poco más en la comunicación con los padres de familia, que es lo que más nos interesa en este momento. Porque recuerden, o sea, mi padre de familia ahora es el punto central para poder avanzar en el trabajo con mis alumnos. Maestras, de manera pues muy concreta, créanme que quisiéramos tener más tiempo. Estas son algunas de algo de lo que quisimos compartir con ustedes de los procesos andragógicos para que podamos entender cómo puedo acercarme de mejor manera con mis padres de familia y el director, el supervisor y asesor, cómo me puedo diseñar estrategias, qué debo de considerar para que involucrar a mi personal docente, al que asesoro y que las estrategias que implemente sean de manera asertivas. No sé, maestras, hasta aquí estaremos terminando esta parte. Mañana estaremos trabajando lo que es el diagnóstico, que no es un tema nuevo para nosotros, pero sí puntualizar los elementos que hay que considerar y dónde los vamos a utilizar. Y el viernes estaríamos hablando del diseño de situaciones para un aprendizaje híbrido. Por hoy me gustaría escucharlos. ¿Qué les pareció esta información? ¿La consideran útil? Y pues bueno, ya hablé mucho. Ahora sí, les dejo el micrófono a ustedes. Los escucho, maestros. Saludos, maestra Fátima, por ahí te estoy viendo.
Muy bien, maestros. Entonces, ¿quién toma la palabra? Qué callado, no me asusten. ¿Se durmieron? No, para nada, maestra Lupita. Muchísimas gracias. Información muy importante en lo personal me abre, o sea, la visión, ¿verdad? Es la situación que estamos viviendo. Nos sirve demasiado. Es muy útil todo lo que nos ha ofrecido esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Quién más, chicos? Gracias, maestra. Le decía, pues sí, como que lo dijo lo de los intereses y me gustó el ejemplo que dijo del dibujo, ¿verdad? Porque yo entiendo que está abarcando todos los canales de aprendizaje, ¿verdad? Así como que no haya fallas. Lo que sí me queda duda todavía es cómo tomar los intereses de los padres, ¿verdad? O sea, en el trabajo Con los todavía. padres es así, bueno, con los padres es como este interés tiene que generarse desde dentro, ahí tendríamos, y ahí podríamos apoyarnos mucho, a lo mejor, sobre todo si en la primaria, ¿trabajas en una primaria, maestra? Sí, maestra. Ok, ahí nos podemos apoyar mucho, si tienen un equipo ay, no sé si qué les llaman para escolar o algo así, donde tengan psicólogos, no sé si tu escuela tenga. USAER, ok. Ahí tenemos que generar el interés en el padre de familia. El padre de familia tiene que sentir que el trabajo que está haciendo es para apoyar en el aprendizaje de su hijo y no es para realizar la tarea de la maestra. Ahí la persona de USAER, por ejemplo, de psicología, pudiera generar o pudiera apoyarlos a ustedes como docentes o tomar la responsabilidad de generar una plática donde el padre de familia identifique lo importante que están siendo ahorita en la responsabilidad del aprendizaje de sus hijos, no del trabajo al docente. El interés se va a generar el papá cuando se dé cuenta que lo que él hace es para que su hijo realmente aprenda, no para responder con las tareas al maestro. Sí, porque el papá está confundiendo, el papá está pensando que está haciendo la tarea y que mandando los trabajos, aunque los haga él, aunque no los haga el hijo, ya cumplió, o sea, quiere cumplir con la maestra. Y aquí tendríamos que ser flexibles en el sentido que pongamos de que si pido 3 productos o 3 tareas, pero con una no es suficiente para que me evidencien que el alumno está aprendiendo con eso. Porque el papá se siente agobiado que tiene que mandar 10 tareas. Ya no le importa si el niño aprendió o no, sino mandar las 10 tareas. Pero sí, con el psicólogo o asesorarte. Vamos a tener una plática con la licenciada Sandra, ¿verdad, maestro Ricardo? Doctor Ricardo. Sí. Ahí podríamos preguntarle a ella cómo generarlos, porque aquí sí, el papá tiene que sentir el interés de apoyar, porque tiene que entender que el apoyo no es para nosotros ahorita. Nos está apoyando muchísimo en realizar, en recuperar, pero tiene que entender que lo que realmente está haciendo es enseñando a su hijo. Cuando él vea que ese es su rol, te tendrá que sentir muy interesado. Creo que ahí sería algo que tendríamos que reconsiderar. ¿Cómo hacerle para que el papá se interese y se dé cuenta que lo que está haciendo es favorecer el desarrollo de aprendizaje de su hijo en lo que podemos realizar de manera presencial y que no está haciendo mi trabajo? Yo me está apoyando, pero que él también tiene que sentirse interesado igual que yo en que su hijo aprenda. Y que no se siente solamente con el compromiso de decir, tengo 10 tareas y ahí van las 10 tareas, ya las mandé. Uf, ¿qué aprendió? No tengo idea, porque son las pláticas que uno que escucha. Ni ha aprendido nada, pero ya le mandé las 30 tareas. Hay papás que sí están interesados porque sí se han dado cuenta del proceso y los vemos, pero es la minoría. Entonces, ahí, maestras, tendríamos que trabajar como colectivo. Tenemos la posibilidad y lo podríamos ver desde mañana en nuestro diagnóstico, cuando lo hagamos, la posibilidad de trabajarlo desde nuestro programa escolar de mejora continua. Desde ahí lo podemos trabajar, desde la parte de la estrategia de gestión de emociones. Desde ahí podríamos trabajar y diseñar un espacio en donde logremos sensibilizar al padre o logremos hacer que el padre se dé cuenta el rol que tiene en el aprendizaje, la importancia que es ahorita él en el aprendizaje de su hijo. Entonces, desde ahí lo podemos atender, maestra. Pero es un trabajo que se tendría que planear como colectivo. Muy bien, maestra Carlos. ¿Alguien más, chicos? Doctor Ricardo, ¿algo más?
las dejó muy asustadas, maestra. Sí, yo creo. Ya me está dando pendiente. No, no, no. No, muy Hola, bien. buenas tardes, maestra Buenas Lupita. tardes. Buenas tardes, Como Rocío. siempre, maestra, muy atinada en sus ponencias, la verdad, y bien asertiva, o sea, bien concreta, bien, o sea, bien directa. Entonces, yo, cuando vi el título que me mandó el doctor Ricardo, yo imaginé otra cosa. O sea, yo imaginé el regreso a clases, pero en la nueva modalidad, sí en el híbrido, pero más que nada ya cuando estemos en presencial, a distancia, la higiene y todo eso. Pero me quedé de a 6 cuando empezó usted su ponencia y empezó a compartir cosas que son muy importantes como ser humano, aprenderlo y sobre todo como docentes. Entonces yo dije, ah, caray, o sea, yo tuve que recorrer durante el inicio de esta pandemia hace año y medio, situaciones de lidiar con los padres de familia y es muy, es como que muy desgastante para el docente. Entonces empecé yo a leer cuestiones de autoconocimiento, de psicología, de resiliencia y de todo eso, pues para trabajar y mejorar yo ese estrés que me ocasionaba, ¿no? Pero ahorita que empezó con la ponencia y dije, ah, caray, se relaciona mucho, porque finalmente somos seres humanos y tenemos diferentes roles. Y ahorita me toca el rol de docente, pero también tengo el rol de papá, ¿no? Entonces, muchas veces también en el rol de docente, cuando nos dijeron, no regresamos, pero ¿cómo no vamos a regresar? Yo pensé que sí íbamos a regresar. Entonces, ahí viene otra vez la resistencia. Pero también es cómo nos presenten esa situación, este nuevo escenario. Porque, por ejemplo, ahorita ya el director, bueno, algunos de los directores deben de darnos como que esa nueva modalidad de regreso a clases con el modelo híbrido. Ellos ya deben de empezar a trabajar cómo nos van a orientar en su liderazgo, porque de ahí parte mucho, ¿no? Y meternos en el consejo técnico, cómo vamos a trabajar, porque ya tenemos una forma de trabajo. O sea, ya si nos hubieran puesto esta ponencia al principio de la pandemia, no. O sea, qué maravilloso hubiera sido, bien tranquilo y con una visión así como que un poquito más relajada, ¿no? Pero pues se fueron dando las cosas, empezamos empezó a fluir y ya ahorita tenemos más armas y más dónde aprender, dónde buscar, ¿no? Entonces, por ese lado sí hay que trabajar mucho en colectivo para poder llevar esta nueva modalidad y que no se nos haga así como rutinario también, porque ya llevamos una manera de trabajo, pero ahora debemos de pensar o de repensar qué voy a aportar, el plus, qué lo voy a cambiar para que mi clase sea un poquito más atractiva y tenga más interés por parte de mi grupo, ¿no? Tenemos que seguir generándonos ese interés, maestro, porque si no vamos a generar resistencia. Incluso se está generando ya. Hay quien ya se acomodó tanto a esta nueva modalidad, a que, bueno, por aquí por distancia, maestros, es muy cómodo, porque yo, si lo vemos en ese sentido, yo ahorita aquí estoy, si estuviera en clases, o en clases estoy, doy clases, mando tareas y luego tengo espacio, hecho una lavadora, voy y pongo la comida, ando cambiada, pero ando en pantuflas y luego voy a echar la comida y demás y ahorita aquí estoy y me he hecho cómoda. Entonces ya ahorita hay quienes dicen, vamos a regresar y hay quienes no quieren regresar, no pensando en la pandemia, pensando en que, ay, otra vez tengo que levantarme, dejo estar levantada, tengo que cambiarme ahora sí muy bien, tengo que irme el traslado, llegar y luego ahorita ya estoy aquí en casa y ya me habitué. En un año y medio ya me habitué a que puedo hacer cosas e incluso en muchos trabajos, se fijan, nos han dicho en las reuniones cuando son por la mañana con cámara prendida. ¿Por qué, maestras? Porque también ya somos bien buenos para todo. Entonces, en este hábito ya lo entendí. En las primeras reuniones virtuales, hace un año y medio, todo el mundo sentadito y no nos queríamos ni mover y es más que esperas que tomara yo un cafecito así, ¿no? Pero luego le agarramos la comodidad y entonces yo sé que apagando la cámara y escucho y voy rápido echando una lavadora y luego voy y le muevo a la sopa y entonces mucha gente ya dio por apagar la cámara y dabas ahí que estabas ya nada más atenta cuando te hablaran, ¿verdad? Pero muchas veces podría estar apagando la cámara y le podía andar en Walmart con la cámara, el celular apagado y el audio.
vamos agarrando ciertas experiencias y después nos resistimos a la educación a distancia. Y habrá quien ya se va a querer resistir a regresar. Entonces tenemos que estar generando unos intereses, maestros. Este tema, ¿por qué? Si yo sabíamos que cuando hablábamos de la nueva modalidad, es decir, cómo vamos a llegar y demás, esto nos lo van a dar nuestras autoridades. En la primera sesión de consejo técnico nos van a especificar todos los reglamentos a seguir. Con el maestro Ricardo y con el equipo de que trabajamos lo hablamos y consideramos que era importante porque a pesar de que estamos a distancia, nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Ha sido un ensayo-error. Ha sido ensayo-error y apréndele como puedas. Y sí nos dieron webinars para demás, pero nadie nos ha dicho, ok, ya aprendí el webinar, ya aprendí a conectar la computadora, ya aprendí, pero luego, ¿qué más necesito? Pues ahora el trabajo con el adulto es necesario saber cómo lo estamos manejando, porque ahí está haciéndose un hueco. A nivel estado, la área de oportunidad más grande son los niveles de comunicación. Los niños que están en rezago o los que no aprendieron mucho, necesariamente tenían relación con esos papás que no logramos comunicarnos con ellos, porque nuestros niños de primaria, secundaria, preescolar, más de primaria y preescolar, dependen completamente del papá. Si el papá no los ayuda a comunicarse, no nos vamos a poder comunicar con ellos. Entonces nos dimos cuenta que ahorita lo que nos estaba fallando mucho son los niveles de comunicación con padres de familia, hablando de preescolar y de primaria. Entonces le comentamos a nuestro Ricardo y yo, es necesario tener referente de cómo aprendemos los adultos para empezar a movilizarnos y a generar estrategias que me digan, aquí está el mal, ¿cómo le puedo hacer? Como les decía la maestra Katia ahorita, el trabajo en colaborativo es importante. No me pueden dejar solo a mí docente con los padres de familia. Si tengo un equipo para docente ahí, que me ayude, pero luego tengo que saber qué le voy a pedir, porque también yo le puedo decir, aquí está, pero la maestra Katia ya tiene ahí una situación. A ver, ¿cómo le puedo hacer para generar interés? Ya sé que le voy a pedir al equipo responsable, y a lo mejor lo externo, y entonces sí genero que el otro, mi colectivo, empiece a aprender algo porque lo tiene que aprender, pero cuando lo vea a lo mejor se le genera el interés también, y lo van a hacer. Pero aquí recuerden, el trabajo va a ser en colaborativo. Aquí estas redes son a distancia, pero en colaborativo a través de las redes tiene que ser muy firme y horizontal, ¿sí? Y por eso la necesidad de ver este tema. Ya mañana veremos el diagnóstico, que es un tema que es muy conocido de todos, pero sí con ciertas puntualizaciones y orientaciones que quisiéramos aportarles. Maestro Ricardo, ¿le queríamos compartir otra información? ¿Podemos? Ya les dije, ¿verdad? Hablen porque si me dan el micrófono ya no me callan. No, déjala bloqueo. Ay. No te creas, no, es que esta información es necesaria. Muchas veces, como tú lo estás comentando, vamos a rumbo y necesitamos tomar un bastión, una guía, algo que nos oriente sobre qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor no somos la mejor opción, pero sí los que estamos ofertando todo esto para el buen regreso a clase de los maestros. Y como les hemos dicho, tratamos de que la información que les proporcionemos pues sea de interés y les sirva más que nada. ¿Sí? Les sirva para este regreso a clases, que sea práctico, que sea útil y que en realidad les beneficie tanto a ustedes como a sus alumnos y los padres de familia. ¿Sí? Pues no sé, maestros, les damos, maestras, miren, queríamos, bueno, el plan de trabajo que habíamos hecho el maestro Ricardo y yo era que la sesión de hoy pues, podía terminar unos 10 minutitos antes para compartirles alguna información que tenemos sobre los maestrías y doctorados que se están ofertando. Entonces ya vi que es bien tarde. No sé, igual si gustas mañana lo vemos, Ricardo. Sí, como gusten. ¿Cómo ven, maestros? Mañana les compartimos la información. Antes de empezar el taller, se los comparto. Vamos 3 minutitos. Ok, bueno. Entonces, si no hay más, pues sería de mi parte todo y mañana estaremos a las 6 trabajando lo del diagnóstico, la elaboración de diagnóstico. Sí, las diapositivas sí se van a compartir, chicos. Sí. No sé si sea, como en mi caso, todo junto o sesión por sesión, Lupita. Pues mira, la tengo toda junta. Si gustas, mejor cuando terminemos se las doy, porque tengo en una sola presentación tengo todo. La de los 3 días. Okay.
Sí, está bien. De todas maneras, pues esto ya va a quedar